El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es como los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Siempre el tratar de compartirle a los niños la palabra de Dios, pues es un reto, tratar de traducir ese mensaje a los niños. En la misa, hace unas horas, empezamos con un juego que a lo mejor a algunos de ustedes les tocó jugar. Doña Blanca. Levante la mano, ¿quién jugó a la Doña Blanca? Los jóvenes, y ahorita volteé y dicen: ¿y eso qué es? No saben. Pero era un juego muy simpático y los niños los puse a jugar aquí, ya que ellos nunca habían jugado a la Doña Blanca. Y eran varios agarrados de la mano en forma circular, adentro un niño y afuera otro niño que la hacía de lobo o jicotillo, el famoso jicotillo. Y puse a los papás de los niños a cantar la canción. Yo si ahorita les digo a los niños, capaz que pues quién sabe qué será eso, ¿no? Y empezamos a cantar la canción y los niños empezaron a dar vueltas. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese que anda en pos? Yo soy ese jicotillo que anda en pos de... Y los niños se quedaron: ¿y qué hay que hacer? Así, o sea, como que ¿dónde se le aprietan los botones para que funcione? Bueno, ya les
Ya les expliqué que el jicotillo se quiere comer a doña Blanca y los niños forman la unión, que son los pilares. ¿Se acuerdan? ¿De qué está hecho este pilar? De mármol, de piedra, de roca, de plata, de oro. Y el chiste era romper el pilar. Si lo rompía, pues entonces, ¿qué pasaba? Entraba a perseguir a doña Blanca y doña Blanca salía corriendo y tras el jicotillo, si la alcanzaba, pues ya perdía. Lo hicimos una vez, pero así como que ya querían jugar más. Le digo, miren, lo que puede hacer uno con los niños en lugar de darles un celular. Pero, ¿cuál era la enseñanza? Yo les decía a los niños, ¿cuál es la fuerza que nos permite mantener esa unidad? Que nos permite estar así, y es precisamente la unidad. O sea, si estamos unidos, vamos a proteger. Doña Blanca, ¿qué representa? La familia. El jicotillo, todo aquello, empezando por Satanás, todo aquello que quiere destruir la unidad de la familia. Porque, pues estamos viendo el proyecto de Dios. Yo les decía ya a los papás, normalmente cuando hay algún artista que se inspira para hacer una obra, ya sea una pintura, una obra de música, una escultura, lo que sea, normalmente tiene algo o alguien que lo inspira. ¿Cómo se le llama a aquella persona que inspira al artista a hacer una obra de arte? La musa famosa, ¿sí? O sea, aquella persona que por su belleza o por sus situaciones inspiraba al artista a hacer una obra. O a lo mejor si no es una persona, es una situación, es un problema, algo inspira al artista para construir su obra. Hoy la palabra de Dios nos habla de la obra maestra de Dios, que somos nosotros. Pero no solamente es estar aquí, hay que buscar la unidad. ¿De dónde le viene a Dios la idea de crear una familia? ¿Dónde se inspira a Dios? Claro, tiene que ser en Él mismo, porque no existía antes nada que no fuera Dios. Pero ¿dónde le viene entonces la idea de crear esa unidad? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola cosa. Esa es la unión. Y Él se inspira en Él mismo, porque sabemos que hay un Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere participarnos de esa unión y que nosotros tenemos que ir construyendo, tenemos que ir fabricando. Por eso cuando Dios primero hizo a Adán, pues Dios vio a Adán que estaba solo y Dios crea toda la creación para servirle a Adán, pero aún así Adán se sentía solo. No podía tener la unión con el perro, con el caballo, con el chivo, con la rata. Eran animales que él dominaba, pero no había con quién unirse. Entonces lo duerme, lo ataranta y entonces crea a la mujer. ¿Con qué finalidad? De la unión. Nada más. ¿Para qué sirve la unión? Hay una frase muy coloquial: la unión hace la fuerza. Cuando una persona está unida a otra, pueden más que uno solo. Hasta dice el refrán: dos cabezas, aunque no tengan cabeza, pero bueno, ahí se hacen tarugos. La unión hace la fuerza. Una familia unida tiene un poder increíble, pero incluso la unión de un hombre y una mujer le hace falta todavía unión más perfecta. Claro, de la unión de ellos viene el fruto de esa unión, que son los niños. Pero todos como familia le hace falta una unión más perfecta, más poderosa. Y esa unión solamente se da en Dios. Mucha gente anda buscando tener el poder, ya sea poder económico, poder militar, poder político, poder espiritual, poder controlar las cosas. Y es que de alguna manera el ser humano, cuando aprenda a estar unido a Dios, tendrá un poder increíble.
Un poder que a veces lo andan buscando sin Dios. De hecho, el pecado de Adán y Eva, ¿de qué se trató? Tenerlo todo sin Dios. No necesitas a Dios, tú serás como Dios, tendrás sabiduría, tendrás poder, tendrás todo. Puedo tenerlo sin Dios, que es precisamente la desunión del hombre con Dios. Yo puedo estar unido a mi esposa, yo puedo estar unido a mis hijos, pero no voy a tener el poder que tengo si estoy unido a Dios. Este poder hace que personas, óiganlo bien, tengan autoridad sobre la creación, a tal grado hasta de poder hacer milagros. Y esto lo hemos visto, lo hemos escuchado con algunos personajes que llamamos santos. ¿Cuál es lo característico de los santos? ¿Su unión con quién? Con Dios. Y ellos andaban, es que yo tengo el poder y voy a hacer esto. Pero tenían una manifestación de su unión con Dios, el poder que tenían para hacer cosas que normalmente una persona no podía hacer. Y si han leído o han visto, por ejemplo, uno de los santos, de mis santos más preferidos, al Padre Pío de Pietrelcina, tenía un poder para poder leer las almas. Y cuando te confesabas con él, dicen las gentes, que él antes de que te confesaras ya te decía, este pecado. Y tenía el don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aquí se llama el don de bilocación. Y hay personas que están buscando que si el viaje a través del tiempo, que si lo que ustedes quieran. Estar en Dios te da poder, pero no es un poder para que tú te gloríes y para que todo el mundo te vea. Es un poder para servir. Y lo va a decir la segunda lectura. En la primera lectura nos habla de cómo Dios quiere que el hombre vaya creciendo desde niño hasta adulto para formar la unión con otra persona, con la mujer, para formar esa unión y ellos estar unidos a Dios. Pero fíjense cuál es el proyecto. El proyecto original antes del pecado es que toda la creación estuviera sometida al hombre, toda. O sea, tener autoridad y poder sobre la creación, en todos los sentidos. No lo digo yo, lo dice la segunda lectura en la carta a los Hebreos. Dice, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. El hombre tiene el poder sobre la creación, pero cuando la somete sin estar unido a Dios, destruye la creación. Ese es el problema de la autoridad del hombre sin Dios. Veamos cómo hemos destruido el planeta, cómo estamos destruyendo a los niños, cómo estamos destruyendo a los hogares, a las familias. ¿Por qué? Porque tenemos poder, pero sin Dios. Y ahorita el poder de hacer lo que queramos, de poder realizar lo que se nos pegue en gana. Pero en lugar de someter a la creación se está volviendo contra el hombre. ¿De dónde creen que vienen todas las enfermedades que estamos teniendo? Simplemente de que el hombre no ha entendido el poder que tendría él para gobernar hasta su propio cuerpo. Pero los achaques, las enfermedades, que si el cáncer, que si esta infección, que si la artritis, que si... Y luego ustedes andan buscando la sanación y van a un lugar, a veces vienen aquí, ay, es que el padre hace oración de sanación. Claro, alguna gente se sana, pero ¿por qué se esperan cuando ustedes pueden hacerlo? En la medida en que ustedes busquen esa unidad, tienen un poder increíble, pero no va a ser un poder para hacer lo que quieran, cuando quieran, sino cuando sea voluntad de Dios. Yo lo he compartido, yo sé que tengo un poder, he orado por las personas y las personas se sanan. Señor, sana a esta vieja, cúrala, y se sana. Luego he orado por mi mamá y no se sana. Es que me cae gorda mi mamá. No es algo que yo controlo. Yo oro por la gente. ¿Quién se sana? ¿Quién no se sana? Es cuestión de quién, de Dios. Pero el poder que todos tenemos es increíble. Imagínense este poder utilizado sobre los hijos. Y no es un poder, no sales y no haces, y te portas y llegas, que sí es una autoridad.
Pero en la medida que el padre, varón, está unido a Dios, tiene poder. Más allá del que a veces quieren aparentar con gritos, con golpes, con machismo, con estupideces. Y no se diga también la mujer, que aparentemente el que gobierna es el hombre. Al final de cuentas, ¿quién manda en casa? Pues la mujer. Siempre el hombre. Yo tengo la última palabra. ¿Sí? ¿Cuál es? Lo que tú digas, vieja. Para evitarse broncas. Ah, esa no me la sabía. Dice, más vale mandilón feliz que macho infeliz. Está buena. Más vale mandilón feliz que macho feliz. Pues ni siquiera la mujer ha entendido el poder que tiene. Muchas mujeres vienen porque el marido anda perdido, anda en drogas, anda de coqueto, piscapocho, cusco y pispireto, anda de viejo tricolor, la cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. Ay, padre, es que mi marido, ay, padre, es que mi mujer, ay, padre, es que mis hijos. Y esperan que el sacerdote les solucione la vida. Tiene poder el sacerdote, pero si el sacerdote también está perdido, pues ¿a dónde vamos a parar? ¿Sí me explico? Fíjense lo que dice esta carta a los hebreos, es hermosa. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero, no está diciendo una parte, el universo entero sometido al hombre. Por eso yo hacía alusión a los santos. Yo conozco un santo, a lo mejor ustedes han oído hablar de él, Padre Che. Ese hombre es un santo. Y es un amor ese hombre, me encanta. Cuando puedo me voy y me confieso con él y siempre me chiquea. Pero me ha asustado, porque a veces antes de confesarme ya me dijo mis pecados. Yo dije, ay, ay, ay. Y una vez hasta se me olvidó, ¿y qué pasó? Ay, se me había olvidado. Tiene poder. Pero ese poder no es para él. A diferencia de, con todo respeto, el poder político, el poder económico, el poder espiritual, que muchas veces lo podemos usar para nosotros, para buscar lo que queremos. Incluso, ¿qué hacen con el poder que tienen ustedes, papás, con los hijos? Si no viene ese poder o no están unidos a Dios, ese poder que tienen sobre los hijos, los echan a perder. Porque es solamente imponerse, porque ok, les ponen valores, pero no hay poder, no hay autoridad que viene de Dios, que viene de esa unión. Y dice la carta, dice, en verdad ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. Se está refiriendo a la encarnación del Verbo, a Jesucristo. Vemos al que ya por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y de honor. ¿Qué significa la muerte de Jesús? Imagínense el jicotillo adentro de la rueda de Doña Blanca y haciendo destrozo con la familia, donde jóvenes, mujeres, hombres, ya no creen en la familia, ya no creen en el amor, ya no creen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no damos testimonio de eso. Pregúntenle a los jóvenes por qué no se quieren casar. Dice, para estar como mis papás zafos. O porque son más arrastrados por el poder del dinero o del placer o de otras cosas. Entonces Jesús, al entrar en nuestra vida, se hace uno como nosotros para poder romper todas esas cadenas que nos impedían descubrir esa unión, esa fuerza que viene de estar con Dios. Y es una fuerza increíble. Fíjense, dice así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. Su muerte nos da poder.
Su muerte nos da autoridad. Su muerte nos da la posibilidad de volver a estar unidos con Dios. Y dice, fíjense, por eso convenía que Dios consumara en la perfección. ¿En la qué? ¿Cuál es la perfección? La unión de Dios, de la unión del hombre con Dios. ¿Cuál es la perfección? La unión del hombre con Dios. ¿Y cómo la voy a lograr? Dice, así, dice, por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento. ¿Mediante el qué? Levante la mano, ¿quién quiere sufrir? Para darle unas cachetadas guajoloteras. Nadie de nosotros queremos sufrir, pero solamente desde el sufrimiento alcanzamos la perfección. ¿Qué tipo de sufrimiento? Puede darse sufrimientos físicos, sufrimientos sentimentales, intelectuales, hasta espirituales. Pero el verdadero sufrimiento es el que Jesús nos enseña. El verdadero sufrimiento no es la entrega de mi cuerpo, no es la entrega de mi carne para que sea torturada. El sufrimiento es dejar de hacer mi voluntad, y eso sufre uno, para hacer la voluntad del Padre. Acuérdense cuando está Él por morir y dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga sino. Esa es la mayor unión que podemos tener con Dios. Hacer la voluntad del Padre. El que vive en la divina voluntad tiene el poder sobre todo. Y lo más interesante, el poder no lo busca. La persona no busca el poder viene automáticamente al estar sometido, unido al poder de Dios, a la voluntad de Dios. Los santos no se unieron a Dios para hacer milagros, los milagros vinieron como consecuencia de su unión con Dios. Jesucristo no vino a sanar a todos los enfermos, si no hubiera puesto una clínica, ni vino a resucitar muertos, si no lo iban a demandar con todas las suegras que hubiera resucitado. Jesús vino a buscar la unión del pueblo, del hombre, otra vez con Dios. Y Él lo hace. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga sino. ¿Cuál es el poder más grande de Jesús? Cuando hizo milagros, cuando resucitó muertos, cuando caminó sobre el mar, cuando paró una tempestad, cuando dio de comer a muchos dragones, o cuando pudo resistir su pasión. Y todavía con amor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde está el verdadero poder? Lo otro es secundario, es consecuencia, pero no se busca. No es algo que estemos buscando como algo necesario el poder sobre esto. Lo más importante es la fuerza en Dios, y es renunciar a lo que quiero, renunciar a lo que me gusta, renunciar a lo que el mundo ofrece, porque ahorita el mundo está y va a estar peor. Ahorita hay un sínodo de obispos. Yo no sé mucho de eso, pero vi una entrevista que dio uno diciendo que están discutiendo otra vez si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Y andan viendo, no es oficial, pero cómo hacer para que los jóvenes regresen a la iglesia. Y estaba diciendo un comentarista, es que la moral católica aleja a los jóvenes de la iglesia. Debemos permitirles que tengan relaciones, para que regresen. A los que están divorciados, vueltos a casar, que comulguen, porque lo que queremos es que regresen a la iglesia. Esa es la mayor estupidez que hay. La iglesia no rechaza a nadie, no rechaza homosexuales, no rechaza violadores, asesinos, tramposos, corruptos, violadores, no rechaza a nadie. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos, pero comulgar no es para todos. No es para todos. Porque la comunión te da fuerza, te da poder. La iglesia acepta y abre las puertas a todos. Y ahorita están buscando cómo lograr que los jóvenes regresen a la iglesia.
Es que con la moral católica no se puede, no tener relaciones. ¿Cómo le vas a decir a un joven que no tenga relaciones? Que los divorciados vueltos a casar, que si quieren, pues se abstengan de tener relaciones para poder. ¿Cómo les vas a decir si el sexo es tan importante? Entonces no están buscando la unión con Dios. Están buscando cómo atraer. No estoy diciendo que esto estén haciendo los obispos. Esto lo vi en una entrevista, en donde un comentarista estaba diciendo que esto es lo que los obispos tienen que buscar para que la iglesia no se vacíe. Pero yo pregunto, ¿quién ha dado esos pasos? La iglesia protestante en todas las ramas han permitido ya matrimonios divorciados vueltos, y algunos que también, entre comillas, dan la comunión, y han aceptado matrimonios homosexuales, han aceptado la eutanasia, han aceptado el aborto. Yo pregunto, ¿sus iglesias están llenas? No. No es la solución. La única solución es aquel que es capaz de mantenerse unido y es capaz de soportar el dolor, de renunciar a lo que quiero, a lo que me gusta, por estar unido a Dios. Y a estos personajes les llamamos mártires. Piensen en los mártires, hombres y mujeres que tenían una vida como ustedes, con todo lo que tenían, familia, trabajo, nombre, y por mantenerse unido a la moral, a los principios de Dios, perdieron todo. Perdieron familia, perdieron moral, perdieron casa, perdieron respeto, perdieron todo, pero tenían una fuerza y se mantuvieron firmes. Hoy no somos capaces de soportar nada. Nos la pasamos quejando, que si el marido, que si los hijos, que si el trabajo, que si la salud, que si la enfermedad, cuando deberíamos de tener esa autoridad, ese poder para poder estar unidos en Dios. Dice, por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Tienen ustedes un poder increíble. En la misa de niños vino un matrimonio que cumplía 25 años de casados. Terminé la misa con una renovación de ese matrimonio, las promesas, y al final paré a todos los matrimonios, a todos los casados por la iglesia, aunque vinieran solos o estuvieran separados, bueno, no separados, sino que estuvieran viviendo célibes, aunque los hayan dejado, o viudas, se pusieran de pie y oraran sobre todos los niños. Si vieran ustedes el poder que tienen. Por eso la unidad, dejará a su padre y a su madre, y los dos se unirán y serán una sola carne, un solo ser. Tienen un poder increíble para bendecir, hasta para expulsar demonios, sanar enfermos. ¿Pero qué? Pues es más fácil que lo haga el padrecito. Y vienen a que ore uno. Ese es mi trabajo y lo hago con gusto. Pero qué hermoso sería que ustedes mismos, imagínense un hijo que anda más perdido que el hijo de la Llorona, lo agarras dormido y no a golpes, sino tú y tu esposo oran sobre él. El poder, y si ustedes están unidos, el poder que tienen para que ese joven se convierta y haga las cosas que tiene que hacer. Pero no lo hacemos, no lo entendemos. Y dice, por eso, a mí me encanta este evangelio, cuando a Jesús se le acercan los escribas y fariseos para ponerle una trampa, pero le dicen, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza de su corazón. ¿Debido a la qué? Traducido, debido a la unión más fuerte a las cosas que a Dios. Así de fácil.
Está más unido tu corazón a la carne, a tu placer, a lo que quieres, que a la voluntad de Dios. Por eso Moisés como que les bajó un poquito, pero Jesús retoma y dice, pero desde un principio no fue así. Desde un principio dice, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, son una sola carne. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Por eso cuando yo renuevo les digo, promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla hasta que la otra la separe. Y él dice, sí, sí, sí. Le digo, sí, pero la otra es la muerte. Ah, entonces no. Ah, ¿verdad? Es que no es fácil. Mantener una unión no es fácil. Y si no es en Dios, pues sabes que ya no te aguanto. Ya no aguanto a este viejo borracho, bueno para nada. Ya no aguanto a esta vieja histérica, hipocondriaca, menopáusica, chismosa. Si tú lo quieres hacer por ti misma o por ti mismo, claro que no vas a poder. Solamente en la fuerza en Dios. Y dice, ya los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia con su esposa y se casa con otra, comete adulterio. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. La moral cristiana no se puede doblar. No se puede. En el momento en que se la presentamos a la gente para que se llene la iglesia, alejamos a Dios. Alejamos a Dios. Y el que nos da la fuerza, ¿quién es? No es el padrecito. No es lo que haga el padrecito. Es la unión del sacerdote ¿con quién? Imagínense que el sacerdote esté más perdido que el hijo de la Llorona. ¿Qué va a hacer de ustedes? Pues nada más véanse lo fregado que estamos. Si el sacerdote no está unido a Dios, los está desgraciando a ustedes. Porque el sacerdote los tiene que llevar a unirse con Dios, no a las cosas, no a las personas, no buscar el poder para que esto y para lo otro. Porque entonces estamos haciendo a un lado a Dios y queremos manejar el poder. Los santos no buscaban tener el poder de sanar y de hacer cosas. Los santos, si Dios, y era parte de su plan, se los daba. Hay santos que no hicieron grandes cosas en cuanto a milagros, pero vivieron entregados a Dios completamente. Hay otros que hasta flotaban. Uno que es, ¿cómo se llama? ¿San qué? San José Cupertino, que dicen que era medio retrasado mental, como yo comprenderé. Nada más que yo no levito, pero él levitaba, oraba y levitaba, flotaba. Satanás tiene el poder para hacer lo mismo, para engañar. Me ha tocado hacer oraciones de liberación o exorcismo. Ahorita estoy en vías de hacer uno con una joven que cuando se manifiesta Satanás, ella flota. ¿Qué quiere decir esto? Satanás puede imitar y hacer cosas para que tú te unas a ese poder, pero no es un poder de Dios. Y dice el texto, si ella se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. Esta es la parte para todos nosotros, óiganla bien. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos, tipo guaruras, así como cuando va entrando un artista y que no lo dejan y quieren pedirle el autógrafo y se los empujan. Hagan de cuenta que los discípulos se portaban como guaruras con Jesús. ¡No lo toques! ¡Aléjate! Y Jesús le dice, ¡ey, serenos, morenos! Dejen que los niños, porque ahí hay una enseñanza maravillosa. Dice el texto, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Con todo lo que hemos predicado, he tratado de explicar.
¿Cuál es la característica más importante de los niños? Querer estar unidos a sus padres. ¿Sí o no? Cuando están chicos, cuando están grandes, ay mamá, no des lata, ay mamá, por favor, déjame ir con mi novia, con mis amigos. Ahorita está bien apepechada de ti. ¿Cuántos años tienes, mija? ¿Cuántos años tienes? Oh, sí, ya está volando, ya está en la preadolescencia. Cuando le entre la hormona, decir mamá, bye bye. Pero los niños chiquitos, ¿con quién quieren estar? Papá, llévame, papá, te acompaño. No hasta chilla el chamaco o la chamaca cuando el papá se va a trabajar. ¿Y por qué se quedó? Ya es que quería irse con su papá, y ahí está. Ese es lo que Dios quiere, que nos hagamos como niños para querer estar ¿con quién? Con Él. Solamente aquellos que se hacen como niños pertenecen al reino de los cielos, al reino de Dios. Aquellos que quieren y buscan estar unidos a Dios. No es coincidencia que Jesús haya estado hablando del matrimonio y de la indisolubilidad. Bueno, que no se separe. A veces se le lengua la traba al padrecito. Esa indisolubilidad del matrimonio. Y habla de los niños, el que se haga como ellos. A mí me encantan los niños, y más si están envueltos, luego los muerdo. Si yo agarro a un niño que no me conoce, ¿qué va a hacer? ¿Y hacia quién se va a ir? A ver, ¿quién es el niño que está dando lata en la misa ahorita? Tráiganme ese niño. Tráemelo. Bien, vamos a hacer la prueba, a ver. Tú estás muy platicador toda la misa. Vente, ven, hijo. Miren, tengo buena mano con los niños. Te quedas conmigo, con tu mamá. Ya no está platicando, ¿se dan cuenta? Calladito, ahora sí, calladito. ¿Con quién te vas? Gracias a Dios no lloró. Pero cuando está con un extraño, ¿qué hace? Chilla. ¿Y con quién se quiere ir? Hay que ser como niños. ¿Con quién te quieres ir? Con Dios. Hay que hacernos como niños. Y todo ese poder que nos promete el mundo, el dinero, el poder, el placer, no lo necesitaríamos. Si Dios permite que tengamos, bendito sea Dios. Si Dios te da un don para hacer algo extraordinario, bendito sea Dios. Pero no es algo que tú provoques, es algo que Dios sabe que se necesita. Me encanta este niño, dormido en brazos de papá. Si ahorita tú te quitas y yo me siento ahí y se despierta, a decir, ¿y este quién es? Oye la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Nos invita a buscar esta unión. No te preocupes ahorita si los demás no lo hacen. Trabaja tú y tu relación con Dios y tendrás poder sobre la creación, sobre el universo. Pero no es un poder para que, pues ahorita voy a hacer para que mi suegra se vaya. No es ese poder. Muchas veces el poder es interior. Soportar con paciencia las miserias de tu suegra, de tu cuñada, de tu esposo y a las tuyas propias. Hay un poder más grande, el poder del amor, el poder del perdón, el poder del servicio. Si tú quieres, la clave está hacernos como niños. Y entonces, que nuestra prioridad, como los mártires, no me importa perderlo todo, pero no pierdo a Dios. Imagínense una iglesia que por no perder feligresía, relaje la moral y les permita lo que el mundo está promoviendo. Yo no sé si ustedes sepan, pero salió, ya ven que a veces hay fake news que le llaman, pero hay una, será verdad, será mentira, no lo sé, una diputada
del partido creo, Morena o Prieta o Amarillo, yo no sé cuál sea, que está promoviendo una ley aquí en México, una ley donde los padres no tendrán derecho para educar sexualmente a sus hijos. ¿Por qué? En Europa, no me acuerdo en qué país, los hijos cuando nacen, si los papás quieren, ya no le ponen sexo, le ponen neutro, hasta que el niño decida. Yo, una amiga me estaba platicando de una familia, una señora que fue a ver a su hija porque nació su nieta, pero no hicieron ultrasonido, no se hicieron nada para que fuera. Y entonces cuando nació la chamaca, llegó la abuela, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Y la hija la regañó. Le dice, ay mamá, va a querer ser lo que quiera cuando sea grande, ahorita no le digas nada. Y la mamá se quedó así, ¿qué? A eso estamos llegando. El poder de agradar al mundo nos aleja de Dios. Pero al acercarnos a Dios hay que estar preparados para sufrir. Pero el sufrimiento con Dios, podemos hasta cargar una cruz por amor a Él. Amén. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Y vamos a presentarle a Dios primero la familia de origen: papá, mamá, hermanos. Y a su vez las familias de donde vienen papá, donde vienen mamá, o sea, abuelos. Y a su vez ellos, bisabuelos. Muchas de estas familias en algún momento del camino perdieron su unión a Dios. Y ustedes han recibido a lo mejor una familia disfuncional, una familia donde papá y mamá buscaban un tipo de poder al margen de Dios, en donde a lo mejor los vicios, la violencia, la infidelidad fue la pauta en la que se vivió, en la que crecimos. Y aún así el Señor puede hacer su obra a través de ti. Lo primero es entregar esas familias que fueron alejadas del proyecto de Dios, que no entendieron el concepto ser una sola carne. Muchos a lo mejor no se separaron, pero vienen de familias conflictivas donde el papá o la mamá eran pleitos, eran humillaciones, eran violaciones, eran malas palabras, violencia o indiferencia. Si tú vienes de una familia estable, unida a Dios, bendito sea Dios. Pero la mayoría a lo mejor no venimos de una familia completamente unida a Dios, y que ahora a lo mejor se está reflejando en tu propia familia o en tu noviazgo, o se va a reflejar si eres joven, si eres niño, se va a reflejar el día que te cases, si no aprendemos a entender el valor de la unidad a Dios. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. La necesidad de pertenencia nos la han quitado. Y ahora, quítale a un joven el celular, quítale el internet, quítale los juegos y no saben qué hacer. Estamos perdiendo esa unidad de la familia. En lugar de dialogar cada uno con su celular, en lugar de compartir cada uno en su mundo. Hoy el Señor quiere sanar a través de esta unión con Él, tu familia, y todas esas herencias negativas que venimos cargando. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, tú te hiciste hombre tú te hiciste hombre para devolvernos esa unidad con Dios, con tu Padre. con tu Padre.
Tú como Creador y Señor de todas las Tú cosas, como Señor y Creador de todas las cosas, quieres que todos tus hijos quieres que todos sus hijos tengamos parte en tu gloria. tengamos parte en tu gloria. Por eso tuviste que pasar Por eso tuviste que pasar en la perfección en la perfección del sufrimiento del sufrimiento para que fuésemos santificados, para que fuésemos santificados, salvados, salvados, sanados sanados y renovados. y renovados. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego todas estas familias te entrego todas estas familias de las cuales yo procedo, de las cuales yo procedo, todas las generaciones anteriores todas las generaciones anteriores a mi existencia a mi existencia, y que en algún momento y que en algún momento se alejaron de ti, se alejaron de ti, relajaron sus principios y valores relajaron sus principios y valores por unirse más al mundo, para unirse más al placer, al placer, al poder, al poder, al tener. al tener. Yo les perdono Yo les perdono por la herencia maldita por la herencia maldita que han heredado que han heredado sobre mi persona sobre mi persona y sobre mi descendencia. y sobre mi descendencia. No quiero seguir atado No quiero seguir atado a esa herencia, a esa herencia, a esa necesidad a esa necesidad que se ha vuelto que se ha vuelto tan fuerte en mí tan fuerte en mí que ya no me importa que ya no me importa no venir a misa, no venir a misa, no confesarme, no confesar, no comulgar, no comulgar, no casarme por No. la iglesia. no casarme por la iglesia. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero hacerme como niño quiero hacerme como y niño unirme a tu Padre, y unirme a tu Padre, que tú me has presentado que tú me has presentado como mi verdadero Padre. como mi verdadero Padre. Perdono a todas las familias, Perdono a todas las familias, a mi papá y a mi mamá, a mi papá y a mi mamá, a mis abuelos, a mis abuelos, bisabuelos, bisabuelos, tatarabuelos tatarabuelos y toda mi y ascendencia toda mi ascendencia, que se hayan alejado de Dios, que se hayan alejado de Dios, que se hayan preocupado más que se hayan preocupado por estar unidos al poder, por estar unidos al poder, sin Dios, sin Dios, incluso practicar incluso practicar actos opuestos a Dios, actos opuestos a Dios, como brujería, como brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, adivinación, adivinación, premonición, premonición, magia magia y todo aquello y todo aquello opuesto a Dios. opuesto a Dios, Incluso el buscar la salud incluso buscar la salud a través de medios a través de medios prohibidos prohibidos que me alejan que me alejan del poder de Dios, del poder de Dios, de toda enseñanza, de toda enseñanza, incluso de sacerdotes incluso de sacerdotes o de monjitas o de monjitas o de laicos o de laicos que estén en contra, que estén en contra, ya sea de manera consciente ya sea de manera o consciente inconsciente, o inconsciente de la obra de Dios. de la obra de Dios. Yo no quiero ser influenciado Yo no quiero ser por influenciado corrientes, por corrientes, pensamientos pensamientos o acciones o acciones opuestas a Dios. opuestas a Dios. Yo les perdono Yo les perdono y yo pido perdón y yo pido perdón porque no he sabido ser familia, porque no he sabido ser familia, porque he buscado el poder porque he buscado el poder en el dinero, en el dinero, en lo material, en lo material, en el placer, en el placer, pensando que si tuviera pensando que si tuviera más dinero, más dinero, más control y poder, más control y poder, mi familia mi familia y yo mismo y yo mismo estaría mejor. estaría He mejor. caído en la trampa He caído en la trampa de Satanás, de Satanás, en las tentaciones en la tentación que le hizo a Eva que le hizo a y que él luego trató de hacerle a Jesús, y que luego trató de hacerle a Jesús y que yo he caído y que yo he caído en convertir las piedras en pan, en convertir las piedras en pan, en demostrar el poder que Dios me ha dado, en demostrar el poder que Dios me ha dado o en adorar o en adorar a criaturas a criaturas en lugar de Dios. en lugar de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido perdón yo pido perdón por todo el daño por todo el daño que yo haya hecho que
que yo haya hecho con mis palabras, con mis palabras, con mis acciones, con mis acciones, con mis mentiras, con mis mentiras, con mis vicios, con mis vicios, el daño que haya hecho a mis hijos, el daño que haya hecho a mis a hijos, mis nietos, a mis nietos, bisnietos, bisnietos, tataranietos tataranietos y toda mi y descendencia. toda mi descendencia. Corto en este momento Corto en este momento toda línea toda línea de destrucción, de destrucción, de poder sin Dios, de poder sin Dios, todo aquello todo aquello que no me permita ser como niño que no me permita ser y abandonarme en el poder y en el amor de Dios. y abandonarme en el poder. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo a Satanás a Satanás y a todas sus obras, y a todas sus obras, a todas sus a mentiras, todas sus mentiras, opresiones, opresiones, obsesiones, obsesiones, perturbaciones perturbaciones y tal vez y posesión tal vez posesiones en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón. Y lo mando a los pies de Jesús. Y lo mando a los pies de Y Jesús. también Y también expulso expulso a Satanás, a Satanás, a sus demonios a sus demonios y a todas sus obras y a todas sus de obras mi familia, de mi familia, ascendente, ascendente, descendente descendente y de mi familia actual, y de mi familia de mi actual, casa, de mi casa, de mis de mis pertenencias pertenencias y de mi trabajo. y de mi Lo trabajo. reprendo, Lo reprendo, lo ato y lo amordazo lo ato y lo amordazo y lo mando a los pies de Jesús y lo mando a los pies de Jesús para que nunca más para que nunca más vuelva a perturbar vuelva a perturbar, a dañar mi persona, mi persona, mi familia, mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo. Y renuncio Y renuncio a toda mentira, a toda mentira, a toda trampa a toda trampa de poder de poder que Satanás que Satanás me quiera presentar me quiera presentar al margen de Dios. al margen de Dios. Incluso Incluso toda enseñanza toda enseñanza que utilice que utilice las cosas de Dios, las cosas de Dios, incluso la palabra de Dios, incluso la palabra de pero Dios, que sea contrario que sea contrario a la verdadera voluntad a la verdadera voluntad de Dios en mí. de Dios en mí. Y ahora te entrego Y ahora te entrego este cuerpo este cuerpo con la autoridad con la y autoridad el poder que viene y el poder que tiene de aceptarte como mi Señor, de aceptarte como mi Señor, Salvador, como mi Salvador, como mi Dios. como mi Dios. Yo le ordeno Yo le ordeno a cada célula, a cada célula, a cada tejido, a cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o sistema que haya sido dañado, que haya sido dañado, que esté enfermo, que esté enfermo, que esté cansado, que esté cansado, que esté alterado que esté alterado en su anatomía, en su anatomía, en su fisiología, en su fisiología, en su bioquímica, en su bioquímica, en su genética, en su genética, ya sea por herencia ya sea por herencia genética, genética, por herencia afectiva, por herencia afectiva, espiritual o intelectual, espiritual o o intelectual, por ataque de Satanás. o por ataque de Satanás. Yo le ordeno, Yo le ordeno, por el poder de Dios, con el poder de Dios, por el poder de la redención, por el poder de la redención, que sea sanado, que sea sanado, que sea liberado que sea liberado este cuerpo este cuerpo que ahora se pone que ahora se pone al servicio de Dios, al servicio de Dios, para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Y renuncio a toda doctrina Y renuncio a toda doctrina que no sea la doctrina católica que no sea la doctrina y católica, estar dispuesto y estar dispuesto al perfeccionamiento al perfeccionamiento por medio del sufrimiento. por medio del sufrimiento. Prefiero perderlo todo Prefiero perderlo todo a perder a Dios. a perder a Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, y también te entrego también te entrego a mi familia, a mi familia, especialmente aquellos especialmente aquellos que están lejos de ti, que están lejos de ti, que no te conocen, que no te conocen, que están atrapados que están atrapados por el poder material, por el poder material, por el poder del placer. por el poder de placer.
de los medios de los medios, y de todo aquello de todo aquello que los ha alejado de ti, que los ha alejado de ti, incluso si están enfermos incluso si están y han enfermos buscado la salud y han buscado la salud por medios por medios que no son los de Dios. que no son los de Dios. Sánalos, Sánalos, libéralos. libéralos. Y en un acto de fe, Y en un acto de fe, levanto mis manos. levanto mis manos Háganlo, levanten sus manos. Y pongo delante de ti y pongo delante de ti a mis seres queridos. a mis seres queridos. Aquí cada uno de ustedes ponga, si están aquí presentes, no importa, si están ausentes, pónganlos ahí enfrente de ustedes e impongan esas manos. Tienen ustedes un poder en la medida en que busquen unión con Dios. Hacer la voluntad de Dios les da el poder más grande. Agradar a Dios les da la fuerza. Amar a Dios les da la capacidad de amar. Pedir perdón a Dios nos da la capacidad de perdonar. Y vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego a mis seres queridos. te entrego a mis seres queridos. Tú sabes por lo que están pasando, Tú sabes por lo que están por pasando, lo que están viviendo, por los que están viviendo, las enfermedades, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas económicos, todas esas situaciones todas esas que situaciones los están dañando. que los están dañando. Lo reprendo, Lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo ato y lo amordazo, para que queden sanos, para que queden para que sanos, queden libres, para que queden libres, pero para que descubran el poder de ti pero para que descubran el y poder se hagan de ti, como niños, se hagan como niños, para que tengan esta unión plena para que tengan esa unión contigo, Señor. plena contigo, Señor. Yo los bendigo Yo los y bendigo, los declaro libres los declaro libres y sanos y sanos. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pongan sus manos en su corazón, agachen su cabecita y cierren sus ojos. Padre del cielo, te presento a este pueblo, es tuyo. Nos hemos alejado, Señor, muchas veces por el pecado, por las ideologías, por las trampas de Satanás, donde se nos presentan el poder, el placer, el estar bien, pero sacándote a ti, haciéndote a un lado. Señor, yo te pido por este pueblo que hoy has traído y por mis hermanos a través de los medios, para que queden libres, liberados y sanados de todo aquello que no es tuyo, y para que puedan hacerse como niños y empiecen a ejercitar este poder bendiciendo a su familia, bendiciendo su trabajo y expulsando al mismo Satanás. Yo los bendigo y los declaro libres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora a vivir como niños en esa unión plena y total con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos ahora a renovar nuestra fe. Les recuerdo en esta parte cuando dice: y por nuestra salvación bajó del cielo. Hacemos un gesto de adoración, inclinamos un poco la cabeza. Y cuando dice se dice en el credo: y se hizo hombre, nos levantamos. Vamos a hacer nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a bendecir sus trabajos. Pongan sus manos con las palmas hacia arriba. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que gusten pasar a hacer su ofrenda, los demás tomen asiento.